Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jesús González. Además les digo que este va a ser el último episodio en este formato porque a partir de la semana que viene tendremos nuevo formato con nuevos invitados, nuevas secciones y muchas más cosas para ustedes, donde estaremos no solamente narrando lo que sucede día a día en Venezuela, estaremos tocando los temas que nos interesan a todos los venezolanos, sino que también estaremos hablando de otras cosas que son de actualidad y que nos van a ayudar a nutrir el debate en función de salir de la dictadura, pero también de hacer muchas cosas productivas que pongan en el alto el nombre de Venezuela y pongan en alto el gentilicio y el orgullo de ser venezolano. El día de hoy, bueno, un día muy movido, una semana muy movida, como todos ustedes saben, por lo cual les vengo a hablar sobre 10 puntos que me parecen que son importantes, claves y fundamentales para lo que viene para nuestro país. Partiendo de una base que es transversal a todos ellos, que el 28 de julio Edmundo González ganó las elecciones presidenciales y Nicolás Maduro se las robó. Se las robó y se juramentó ilegal e inconstitucionalmente el pasado 10 de enero como presidente de la República. Ilegal e inconstitucional porque no tiene los votos para hacerlo, porque no tiene las instituciones para hacerlo, pero aún así lo hizo de facto. Entonces estos 10 puntos que vamos a tratar son 10 puntos que tienen que ver con la liberación de Venezuela, pero también con el proceso de democratización sobre el cual debemos nosotros reescribir nuestra historia de aquí en adelante. Así que, sin más que agregar, empezamos. El primer punto del que les voy a hablar es el tema de las sanciones. Un tema que ha estado muy en el tapete público estos últimos días y estas últimas semanas, ya que la nueva administración de Estados Unidos, dirigida por Donald Trump, ha sido muy enfática en utilizar este mecanismo como mecanismo de presión contra el régimen de Maduro. Las sanciones las podemos ver a grandes rasgos de dos formas. Existen las sanciones personales, que son esas que ustedes ven que van dirigidas de distintos gobiernos del mundo, no solamente de Estados Unidos, que van dirigidas a personalidades específicas ligadas de manera directa o indirecta a Nicolás Maduro y a su banda por corrupción, por narcotráfico, por financiamiento al terrorismo, por lavado de capitales, justificación de capitales, dineros ilícitos, etcétera, y que van en contra directamente de quienes han saqueado a Venezuela los últimos 26 años. Por otro lado, están las sanciones generales o sectoriales, que son las que afectan sectores específicos de la economía, como por ejemplo sanciones a las empresas y al sector financiero, sanciones al sector petrolero, y que estas sanciones lo que buscan es cerrarle el flujo de dinero a la dictadura. Las sanciones personales van en contra de personas específicas del régimen de Maduro para que dejen de darse la vida de lujo que se están dando, para congelar las cuentas en el extranjero producto del dinero que nos han robado a todos los venezolanos, para que le quiten bienes que se han comprado en decenas de países del mundo, producto de dinero robado a todos los venezolanos. Y las sanciones generales vienen a buscar cerrarle el flujo de dinero para que no tengan para seguir pagando el aparato represivo y el aparato de propaganda contra los venezolanos. Estos últimos días, además, Donald Trump colocó sobre la mesa que a los países que tengan relación con petróleo venezolano les van a poder caer aranceles de 25% adicionales. Esto es un golpe durísimo a la economía de Maduro y les explico por qué. Porque por un lado las sanciones afectan todo el ingreso formal, las sanciones generales afectan todo el ingreso formal que tiene la dictadura para financiar el aparato represivo y de propaganda en Venezuela contra los venezolanos, pero por otro lado sabemos los venezolanos que existe un mercado negro, un mercado de contrabando de petróleo. Tanto es así que ha sido admitido, incluso por los mismos miembros del régimen. Recuerden el caso de PDVSA Cripto, por ejemplo, en el cual se perdieron 23.000 millones de dólares, que por cierto lo vamos a hablar más adelante. Pero con eso hubiesen podido solucionar todo el problema del sistema eléctrico nacional. Es decir, solamente con lo que se robaron en una trama de corrupción, hoy Venezuela no tendría problema de luz en ningún lugar del país, solo con una trama de corrupción. Y esto lo hicieron a través del petróleo que venden a muy bajo precio, muy por debajo del precio internacional, y lo sacan de contrabando. Unas de las principales empresas
que compran este petróleo, que así lo han sacado varios medios de comunicación en las últimas horas, son distintas empresas chinas que aprovechan este mercado subterráneo para hacer negocios y para comprar petróleo a bajo precio. Varias de estas empresas le dijeron a distintos medios de comunicación, entre ellos a Reuters, que no iban a comprar más petróleo venezolano bajo este esquema en el mes de abril hasta que se vea qué va a pasar con todo este tema arancelario. ¿Por qué esto es un golpe muy duro para la dictadura? Porque esto es dinero que le viene sin ningún tipo de control por debajo de cuerda y que además le permite seguir haciendo negocios ilícitos alrededor y robarse de manera mucho más fácil el dinero de todos los venezolanos. Entonces tenemos sanciones personales para quienes han saqueado a la nación, para que no puedan seguir disfrutando del dinero que nos han robado a todos los venezolanos. Tenemos sanciones generales a la industria petrolera para cerrarle el flujo y el financiamiento al aparato represivo de tortura y de propaganda de la dictadura. Y tenemos este nuevo tema que está saliendo a la palestra, que es este tema arancelario. ¿Por qué China y por qué estas empresas chinas paralizan esta operación de intercambio y de compra de petróleo barato con el régimen de Maduro? Pues básicamente porque no les es rentable, porque además se sanciona al país entero. Es decir, si una de estas empresas que compra petróleo en el mercado subterráneo, muy por debajo del precio además, es China, Estados Unidos le impone 25% de aranceles a todas las empresas chinas que envían mercancía para Estados Unidos. Y estamos hablando de que, por un lado, China no necesita el petróleo de Venezuela, pero por otro lado, China sí envía cientos de miles de millones de dólares en distintos rubros a Estados Unidos. Electrónica, electrodomésticos, textiles, maquinaria y un largo etcétera que estaría siendo afectado y que golpearía la economía china por intentar hacer un negocio pequeñito con Maduro. ¿Que ese negocio pequeñito a los chavistas les sirve? Pues claro que les sirve. ¿Y ustedes los ven en dónde? Los ven en los casos de corrupción, como el caso PDVSA Crypto, pero también los ven en mansiones en Italia, mansiones en Miami, yates estacionados en las Bahamas y la vida de lujos que sabemos que se dan ellos, sus hijos, sus esposas, sus amantes, sus amigos, sus enchufados alrededor del mundo. Así que sí, las sanciones son una buena noticia para los venezolanos porque nos acercan a la libertad. ¿Cómo nos acercan a la libertad? Porque le cierran el círculo cada vez más a Maduro. ¿Las sanciones por sí solas tumban una dictadura? No, pero les hacen a ellos cada día más difícil su permanencia en el poder. Y eso en conjunto con otras acciones que se tienen que dar, lideradas por Edmundo y por María Corina, finalmente sí nos harán alcanzar la democracia. El segundo punto del que les quiero hablar es el tema de la Corte Penal Internacional, que está ligado a todo el tema de justicia internacional. Los venezolanos queremos que los responsables de la peor crisis de toda nuestra historia paguen por sus crímenes. Estén presos, devuelvan la plata y finalmente exista justicia para los venezolanos, exista justicia para el país, exista justicia para las víctimas también. En tal sentido, es importante que ustedes que nos están viendo sepan, porque el aparato de propaganda de Nicolás Maduro ha sido muy enfático en desprestigiar los esfuerzos y el caso de la Corte Penal Internacional para Venezuela, que el caso de Venezuela sigue avanzando. Maduro contrató, como ustedes saben, una abogada que tiene relación, incluso familiar, con el fiscal, para hacer 6 apelaciones contra el caso de Venezuela y las perdió todas. No le sirvió absolutamente nada. Luego de que pierde todas las apelaciones y de que el caso sigue avanzando, viene toda una campaña de desinformación contra el fiscal y contra el proceso que va llevando adelante la Corte Penal Internacional, porque además hay que decirlo, la Corte Penal no es solamente el fiscal, es una institución. El único país de toda la región que a día de hoy tiene una investigación abierta en la Corte Penal es Venezuela. Les digo más, la Corte Penal Internacional no juzga gobiernos o países, juzga personas. Lo que quiere decir que si muy probablemente, como vaya a suceder,
este año sale la orden o las órdenes de captura contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, esas van a venir con nombre y apellido. No es contra la dictadura, contra el régimen, contra el gobierno venezolano, contra el partido político rojo. No, 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 no. Es con nombre y apellido hacia los responsables. Y eso es muy probable que ocurra. Y les digo más, la Corte Penal Internacional, que sí es verdad que ha sido lenta en distintos procesos, en Venezuela está cumpliendo con sus tiempos. Pero también, poco a poco, la Corte Penal Internacional ha dado muestras de que la justicia internacional es posible. Y han salido órdenes de captura contra personalidades que en el pasado se pensaba que no podían salir y han apresado ya personalidades con estatus como expresidentes o exministros de defensa que en otro tiempo se pensaba que no podía suceder. Eso ya está pasando. Y eso los venezolanos aspiramos que pase para Venezuela. Una orden de captura de la Corte Penal Internacional tumba una dictadura. Probablemente por sí sola no, pero lo unimos al punto anterior. Es un conjunto de cosas que van a ir cercando cada día más al régimen de Nicolás Maduro para que finalmente su permanencia en el poder sea completamente inaceptable, pero además sea imposible de mantener, que es lo que todos los venezolanos queremos, transitar hacia la democracia en paz. Y por eso votamos masivamente, a pesar de todos los obstáculos, por Edmundo González el pasado 28 de julio. Recuperaremos la democracia, lograremos la libertad de Venezuela y claro que sí, sin ninguna duda, habrá justicia y los venezolanos veremos esa justicia, la veremos de manera internacional, pero también cuando vuelva a haber instituciones sólidas en el país, pagarán dentro de Venezuela quienes hayan cometido crímenes a la nación. El tercer punto del que les quiero hablar es el de los presos políticos. Como ustedes saben, desde que llegó Nicolás Maduro al poder, este tema de los presos políticos ha ido en aumento. Y lamentablemente, estas historias, estas personas que han sido secuestradas por la dictadura simplemente por pensar distinto, por querer un país distinto, han pasado a ser cifras. Por eso para nosotros es fundamental no solamente recordarlas, sino luchar por su libertad todos los días. Para que se hagan una idea, desde que llegó Maduro al poder, según cifras, por ejemplo, del Foro Penal, más de 20.000 presos políticos desde que llegó Maduro al poder. Solamente después del 28 de julio, después de que se robaran las elecciones, cuando los venezolanos salieron a protestar por su derecho a elegir, porque les habían robado la voluntad popular expresada el 28 de julio, solamente después del 28 de julio, más de 2.000 presos políticos. Que el chavismo ha utilizado como ficha de intercambio en distintos procesos. Pero todavía a día de hoy quedan más de 800 presos políticos en centros de tortura en Venezuela, muchos de ellos. Así como nos escuchan, centros de tortura. No lo digo yo, no es porque lo dice Edmundo, no es porque lo dice María Corina, lo dice Naciones Unidas. Naciones Unidas determinó que en Venezuela hay centros de tortura y en muchos de estos centros de tortura, oficialmente, el chavismo tiene presos políticos. Que es importante decirle a quienes nos están viendo y quienes nos escuchan, que los presos políticos no son solo políticos. Se les llama presos políticos porque el único motivo por el cual están tras las rejas es por motivos políticos. ¿Qué es un motivo político? Oponerse a la dictadura, reclamar que se reconozca los resultados del 28 de julio. De hecho, más del 80% de los presos políticos que siguen hoy en calabozos venezolanos, muchos de ellos en centros de tortura,
no son miembros de ningún partido político. Lo que escucharon, más del 80% de los presos políticos que hay hoy en Venezuela no son dirigentes de ningún partido político. Aunque sí, claro que hay dirigentes de partidos políticos también. Claro que hay diputados de la Asamblea Nacional que están presos. Claro que hemos tenido concejales presos. Claro que tenemos alcaldes presos. Hasta gobernadores presos hemos tenido. Entonces el tema de los presos políticos nos tiene que unir como venezolanos. Porque no tiene que ver solo con los dirigentes de partidos políticos que acompañaron a María Corina y que acompañaron a Edmundo en esta cruzada por la libertad y que hoy están tras las rejas. Tiene que ver con el chamo que fue testigo de votación en el Alto Apure y que hoy está tras las rejas. Tiene que ver con la señora que tenía una foto de la mega concentración en la que participó de María Corina y Edmundo en La Victoria y hoy está tras las rejas. Tiene que ver con el vendedor de empanadas que le regaló unas empanadas a un centro de votación el día de la elección y hoy está tras las rejas. Tiene que ver con las madres y padres y los padres que salieron a protestar el 29 de julio y a las distintas concentraciones que convocaron María Corina y Edmundo para exigir justicia, para exigir que se reconocieran los resultados y hoy están tras las rejas. Pero finalmente tiene que ver con 30 millones de venezolanos. Porque aunque el día de mañana liberen a todos los presos políticos de Venezuela, ningún venezolano será realmente libre hasta que toda Venezuela lo sea. Y la única forma de que toda Venezuela sea libre, que podamos vivir sin miedo, es salir de la dictadura. El siguiente punto es el tema de las elecciones regionales. Nicolás Maduro está haciendo un llamamiento y está convocando a los venezolanos y a las organizaciones políticas a participar en un proceso que él llama elecciones de gobernadores y de diputados de la Asamblea Nacional. Y se ha generado un debate en la sociedad impulsado por el mundo político y por algunos sectores de la sociedad civil sobre la importancia de participar o no, sobre si el abstencionismo es bueno o no para salir de la dictadura. Aquí es clave hablar de varias cosas, sobre todo para no caer en el engaño de la dictadura y de sus aliados, de sus cómplices. El primer punto es que no hay debate sobre si la sociedad venezolana es abstencionista o no. Los venezolanos hemos participado siempre, siempre, en cualquier proceso que sirva como mecanismo para protestar y para exigir nuestros derechos. Los venezolanos hemos marchado, hemos trancado, nos hemos abstenido, pero también hemos votado con todas nuestras fuerzas. El 28 de julio, con tarjetas de los partidos políticos opositores más grandes del país en manos de la dictadura, con los principales liderazgos opositores del país inhabilitados, con todos los medios de comunicación del país en manos de la dictadura, con una campaña desleal, con un ventajismo electoral desbordado, con corrupción en el uso de los medios públicos del Estado para hacer campaña, con una persecución nunca antes vista en ningún proceso electoral, que hasta los vendedores y a los dueños de posadas les cerraban sus negocios solamente cuando María Corina y su equipo pasaba por una carretera a tomarse un café o a descansar. Con presos durante la campaña, presos claves, de primera línea del comando de campaña María Corina, con asilados, con perseguidos. Contra todo esto,
Venezuela participó masivamente en unas elecciones presidenciales. Y le ganamos, porque no solamente ganó Edmundo, ganó toda Venezuela. Le ganamos al chavismo con más del doble de los votos. 70-30. Y este 70-30, porque no dejaron votar a más de 5 millones de venezolanos fuera de Venezuela, que Maduro corrió de Venezuela en esas elecciones presidenciales. Porque si no hubiésemos ganado 90-10, esa famosa cifra, ese famoso número mágico que el difunto dijo hasta el último día, de los 10 millones, que nunca logró, aún con toda la trampa, todo el ventajismo y todo el aparato del Estado. Edmundo González, si hubiesen dejado votar a los venezolanos de la diáspora, hubiese pasado esos 10 millones largamente. Así está el país hoy. Entonces, lo primero, esto no es un tema entre votar o abstenerse. El venezolano siempre quiere ejercer el voto como mecanismo de protesta cuando su voto cuenta, cuando su voto elige. Esto no es una elección, porque Maduro se robó las elecciones presidenciales y le cerró la puerta al derecho a elegir de los venezolanos. Esto es un fraude electoral. Entonces vamos a los siguientes argumentos de quienes quieren participar en este tema. La conservación de los espacios. Pero ¿qué espacios vas a conservar? Porque quien puede lo más, puede lo menos. Si se robaron la elección presidencial, claro que se van a robar la elección de gobernadores, claro que se van a robar la elección de la Asamblea Nacional, claro que se van a robar todas las elecciones de aquí para adelante. Si nosotros no hacemos respetar nuestra victoria el 28 de julio, ¿cómo pretendemos hacer respetar victorias posteriores de elecciones más pequeñas? Voy más allá. ¿Cómo pretendemos que los venezolanos nos acompañen cuando dejamos morir su derecho a elegir el 28 de julio? ¿Cómo los dirigentes políticos que se hacen llamar opositores van a ir a unas elecciones regionales que ya dijimos que no son elecciones? Entonces, por lo tanto, que son adjudicaciones de cargos a los amigos de Maduro. ¿Cómo se van a prestar estos dirigentes opositores a ir a estas elecciones cuando además los hacen firmar un papel que dice dos cosas? Uno, aceptar que Nicolás Maduro es presidente de Venezuela. Dos, aceptar los resultados de las elecciones estas a gobernadores y a diputados de la Asamblea Nacional, de la farsa que están montando, sin importar cuál sea y por adelantado. Es decir, te están obligando a reconocer el fraude que te hicieron el 28 de julio y a reconocer el fraude que te van a hacer. Yo no sé ustedes, pero al menos a mí, quien se preste para esto, muy opositor a la dictadura que se diga, no me parece. Porque de entrada, para ser opositor hay que oponerse a lo que está sucediendo en Venezuela. Y voy más allá. Número 3. ¿Qué espacio es el que estás cuidando? ¿Qué espacio es el que estás cuidando? Cuando en Venezuela tenemos un presidente electo por todos los venezolanos que está en el exilio con orden de captura y tiene a su yerno preso en un centro de tortura en Venezuela. Cuando en Venezuela hemos tenido gobernadores presos y en el exilio. Cuando hemos tenido diputados y tenemos diputados de la Asamblea Nacional presos y en el exilio. Cuando hemos tenido y tenemos alcaldes presos y en el exilio. Cuando hemos tenido y tenemos concejales presos y en el exilio. Cuando hemos tenido y tenemos diputados de consejos legislativos regionales presos y en el exilio. ¿Qué espacio es el que estás cuidando? Porque el espacio que te da la gente mediante su voto no es. Así que me queda a mí presuponer que es otro tipo de espacios que te da el chavismo, que eso es lo que estás cuidando. Y en medio de todo esto viene el siguiente punto del que les quiero hablar. La reforma constitucional. El chavismo ya tiene semanas hablándole al país y metiendo poquito a poco, este tema de la necesidad de una reforma constitucional. El mismo Maduro ya dijo que dentro de los múltiples procesos electorales / fraudes que quiere hacer este año 2025, está un llamado a reforma constitucional.
Porque según sus palabras, la actual constitución no le sirve a los intereses de Venezuela. A los verdaderos intereses que no le sirve la actual constitución es a los intereses de Maduro y su cúpula. Por eso la quieren cambiar. Aún no han dicho qué artículos quieren cambiar, aún no han dicho cómo, aún no han dicho cuándo, pero sí han ido dejando varias píldoras los voceros oficiales de más alto nivel del chavismo que nos dan luces hacia dónde quieren avanzar. Ellos se han enfocado muy duro en 3 cosas. A nivel discursivo, habrá que esperar a ver cuando tengamos el papel. 1, que hay que reformar el sistema político. Cuando lo que hay por detrás, que esto ya lo han intentado muchas veces, e incluso Chávez intentó reformar la Constitución en el 2007 y perdió, lo que hay por detrás es cambiar el sistema electoral actual. ¿Por qué? Lo venimos hablando. Porque Maduro ya no vuelve a ganar una elección más nunca en su vida. Como están planteadas las elecciones de manera constitucional en Venezuela, universales, directas, libres, secretas, voto a voto, 1 a 1, Maduro no gana nunca más en su vida una elección. Maduro perdió en su propio centro de votación. Maduro perdió en los centros de votación de los militares. Es decir, en los centros de votación donde en teoría tiene más fuerza, más control, más poder, el tipo perdió. De 335 municipios que hay en Venezuela, 335 municipios, el tipo solo ganó en 30. Según las cifras oficiales del CNE, que son las que ellos tienen y nosotros tenemos, según las papeletas, 30 municipios de 335. Menos del 10% de los municipios del país. No ganó en ningún estado de Venezuela. En ninguno, ni en uno solo ganó. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos de aquí en adelante? Modificar la Constitución para modificar el mecanismo de elección y no tener que estarse robando elección tras elección, sino simplemente no hacerla. Inventarse unas elecciones de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, poder popular, poder comunal y un largo etcétera, que le permita a él o a ellos quedarse para siempre en el poder. Entonces, estos fulanos políticos opositores que quieren ir a elecciones de gobernadores y diputados de la Asamblea Nacional, sabiendo que no son elecciones, sin haber defendido la victoria de Edmundo González el pasado 28 de julio, y viendo que igual te quieren meter una reforma que te va a dejar sin competencias y que va a cambiar las reglas de juego y la forma de elegir, ¿de verdad son opositores? Eso es una muy buena pregunta que tienen que hacerse todos los que están viendo este capítulo el día de hoy. Lo segundo que trata el tema de la reforma tiene que ver, insisto, no hay papel formal todavía. Estoy hablando de lo que ellos mismos dicen en vocería de los principales actores del PSUV. Lo segundo tiene que ver con una fulana reforma del sistema económico nacional, porque lo que han hecho hasta ahora no les ha permitido a ellos avanzar, ¿no? Esta gente tiene 26 años en el poder. 26. Y por si nos quedaba alguna duda, que creo que me faltó decirlo en la parte de las sanciones, de los 26 años que tienen en el poder, solamente 3 de esos 26 años hubo sanciones contra la industria petrolera. 3 de 26. El resto de los años tuvieron la mayor bonanza petrolera de la historia de la humanidad en Venezuela. El mayor pico de crisis migratoria de Venezuela fue sin sanciones. La escasez de alimentos llegó a Venezuela. Ustedes se acuerdan, las colas, el bachaqueo. Madrugar y esperar 2 o 3 días hasta para comprar papel toalé. El tema de las pacas de harina pan. Eso pasó, eso empezó en Venezuela sin sanciones. Los cortes eléctricos empezaron sin sanciones. La inflación, la hiperinflación empezó sin sanciones.
La destrucción del bolívar empezó sin sanciones. La devaluación del salario empezó sin sanciones. Acabaron con las pensiones sin sanciones. El país se está destruyendo sin sanciones a la industria petrolera. Pero voy más allá. Luego de esos, repito, 3 años de 26, luego de esos 3 años con sanciones a la industria petrolera, hubo nuevamente una flexibilización de las sanciones. Es decir, operaron otra vez a sus anchas. Y durante más de 2 años, el chavismo recibió más de 500 millones de dólares mes a mes. Más de 6.000 millones de dólares al año. Producto del negocio petrolero. Y en todo ese tiempo, eso no lo vio usted. Porque ni una sola vez subieron el salario. Ni una sola vez subieron las pensiones. No repararon las fallas eléctricas en el país, el sistema eléctrico nacional. Los hospitales se siguen cayendo y no tienen insumos. Las escuelas se siguen cayendo. Sigue habiendo problemas de gas, sigue habiendo problemas de agua. El dólar paralelo sigue disparado. Todo esto sin sanciones. Porque el problema de Venezuela, pana, no son las sanciones, son los ladrones que han acabado con todo lo que han tenido a su paso. Esa es la verdadera plaga de Venezuela. Entonces, volviendo al tema de la reforma, y perdonen que haya hecho este inciso, pero me faltó comentárselo en la parte de las sanciones, dentro de este fulano nuevo modelo económico que ellos quieren implementar, que insisto, no es el modelo, son ellos que se roban los reales. Uno de los temas que tratan de manera más directa, más fuerte y más constante es el tema de cambiar el modelo de propiedad. Cambiar el modelo de propiedad, cambiarlo de propiedad privada a la propiedad de la que ellos siempre se jactan la boca de decir la fulana propiedad socialista, comunal, etc. Que eso, por cierto, se los comento, ya lo hacen con la Misión Vivienda. ¿De qué trata este fulano nuevo modelo de propiedad privada? Uno, que deje de ser propiedad privada. Por eso es un nuevo modelo de propiedad sin más. Dos, vamos a poner de lado toda la trama de corrupción que hay detrás de la Misión Vivienda. Que eso lo hablamos en otro episodio, los invito a verlo. Una casa de Misión Vivienda en Venezuela la presupuestan a 10 veces el valor de lo que de verdad vale a precio internacional. Después asignan esos recursos ya con sobreprecio desmedido. No ejecutan las casas, se roban el 70% del dinero según Transparencia Internacional. Les puedo dejar los links con las cifras exactas acá en el video. Pero asumamos, dejemos todo esto de lado. Vamos a centrarnos única y exclusivamente en las casas que sí hacen, luego del sobreprecio, luego de robárselo, luego de todo eso. Solo con las que sí hacen y las que de verdad entregan. Solo las casas de Misión Vivienda que de verdad hacen y de verdad entregan. Las entregan, pero no las entregan, porque no le dan el título de propiedad a los venezolanos que son beneficiarios de esas misiones de vivienda. No se los dan. Entonces se las prestan. Y esto tiene 2 graves problemas en adelante. Uno, que como usted no tiene su título de propiedad de esa vivienda, pues usted no incrementó su patrimonio. Usted no la puede alquilar, usted no la puede vender, usted no se la puede heredar a sus hijos. Pero 2, que está pasando hoy en Venezuela y que es gravísimo y que es igual de importante que la primera. Porque la primera es una estafa, pero la segunda es peor todavía. Que la usan de chantaje político contra usted. La usan para asegurarse su voto y su militancia en el partido del régimen. Y los tipos van más allá. Ya la usan como otro negocio ilícito de delincuentes. Si explotó apenas el año pasado una trama de corrupción dentro del ministerio, porque habían funcionarios y los que son beneficiarios de Misión Vivienda lo saben porque eso se sabe.
Habían funcionarios que sacaban a la gente de las casas que les habían adjudicado, pero no les habían dado el título de propiedad, y después les cobraban entre 5 y 7 mil dólares para devolverles su casa. Entonces, ese es el nuevo modelo de propiedad del que tanto esta gente se jacta. Y eso es lo que quieren meter en la Constitución. Eso. Y el tercer punto, dentro del tema reforma constitucional, que también los voceros del régimen lo han mencionado en distintas oportunidades, tiene que ver con las milicias. Estos tipos, el 28 de julio, comprobaron de manera fáctica, por los hechos, lo que venían sintiendo durante muchos años anteriores en los cuarteles. Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en los centros de votación donde votó la familia militar, donde votaban los militares y sus familias. Ganó Edmundo. Nosotros pudimos recoger las actas de votación en toda Venezuela con un despliegue militar que estaban resguardando los centros de votación. La gente dentro de los cuarteles habla. A pesar del miedo, hablan. Y el chavismo lo sabe. ¿Qué quieren hacer ellos? Seguir socavando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ellos solo se mantienen en el poder por la fuerza. Entonces, ellos necesitan que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas cada día se desborone más y necesitan darle rango constitucional dentro de las Fuerzas Armadas a la milicia bolivariana, que como sabemos es un cuerpo armado, no profesional y al servicio de Maduro y sus aliados, que es gravísimo, pero va en consonancia con lo que esta gente quiere, que es atornillarse para toda la vida en el poder. A esa gente no le importo yo, no le importas tú, no le importa a ninguno de los 30 millones venezolanos. Le importa quedarse para siempre en el poder en Venezuela, para seguir manteniendo sus negocios, su vida de lujo. Porque ellos no son beneficiarios de Misión Vivienda. Ellos tienen quintas en Madrid. Ellos tienen penthouse de lujo en Manhattan. Y de eso sí tienen títulos de propiedad, a nombre de ellos o sus testaferros, o sus hijos o sus amantes. Eso sí tienen títulos de propiedad. Y seguramente muchas de esas propiedades las compraron, ¿saben con qué dinero? Con el dinero que se robaron de Misión Vivienda. El siguiente punto del que les quiero hablar es de la situación en Venezuela. El día a día pega durísimo a los venezolanos. Dentro de Venezuela, evidentemente, se debate el tema democracia, libertad versus autocracia, dictadura. Pero en el día a día, los venezolanos siguen sufriendo la grave crisis económica. El dólar paralelo, seguramente al momento que usted vea este episodio, pues tardaremos un día en editarlo, habrá pasado los 100 bolívares. Hemos pasado por décadas de inflación e hiperinflación. El poder adquisitivo se ha ido por el suelo, el salario prácticamente es inexistente, las pensiones prácticamente son inexistentes. Cuando hablamos de servicios públicos, el sistema eléctrico nacional está prácticamente colapsado. Tenemos problemas de agua, tenemos problemas de gas. Los venezolanos están sobreviviendo el día a día. El acceso a la salud es prácticamente una utopía. La salud pública no existe porque los pocos centros de salud que todavía quedan en Venezuela, que se están cayendo, y los pocos médicos, enfermeras,
especialistas, trabajadores del sector salud, que le siguen echando un camión al ejercicio de lo público porque les duele en el pecho su país y lo hacen prácticamente por vocación porque tampoco ganan absolutamente nada por hacer ese trabajo. Siguen ahí atendiéndolos. ¿Qué le dice cuando usted va a un hospital, cuando usted va a un ambulatorio, cuando usted va a un CDI? Que no hay insumos. Es decir, no hay salud gratuita en Venezuela. Porque en el mejor de los casos, usted tiene que cubrirse todos sus tratamientos, tiene que llevar sus propios insumos al hospital, sus propias inyectadoras, sus propias gasas, su propio alcohol. Eso está pasando hoy en Venezuela. Eso en el mejor de los casos. Pero es que tampoco hay medicinas para enfermedades crónicas en Venezuela. No hay tratamientos para el cáncer. Se va la luz en sistemas de maternidad completo, ¿vale? Eso está pasando en Venezuela. Según los distintos estudios de universidades en Venezuela, la pobreza en Venezuela supera el 60% de la población. Y hay más de un 80% de la población que no puede ingerir proteína como debería hacerlo. Los niños hoy en Venezuela están yendo a clases 2 o en el mejor de los casos 3 días a la semana nada más. Porque ya ni siquiera hay plan de alimentación escolar para todas las escuelas del país. Entonces una madre venezolana prefiere que su hijo se quede durmiendo en la casa a que esté pasando hambre en el colegio. Entonces, de esos 2 o 3 días de clases que apenas están dando las escuelas públicas, quizá 1 o 2 de esos días, el niño tampoco va al colegio. La deserción escolar a edades tempranas está por las nubes, porque los chamos tienen que salir a trabajar desde muy temprano. Porque la canasta básica en Venezuela supera los $500 por familia. Y con un sueldo que es de los más bajos del mundo entero, menos de $2 al mes, evidentemente cada persona de la familia, sin importar su edad, tiene que salir a ganarse la vida. Tenemos 2 generaciones enteras de venezolanos y vamos en vías una tercera, que no se han alimentado bien por culpa de la dictadura. 26 años, 26 en Venezuela. El chavismo tiene más tiempo mandando en Venezuela que Putin en Rusia. Esos son los números. Esa es la realidad de lo que pasa. Pasamos de ser la gran alternativa en el continente americano a Estados Unidos para los migrantes del mundo que querían una mejor vida el siglo pasado. ¿A dónde migraba la gente? Cuando se iba de las guerras civiles en Europa, por ejemplo. Se iban a Estados Unidos, se iban a Argentina y se iban a Venezuela. ¿Por qué? Porque habían oportunidades, porque había una economía pujante, porque la gente quería conocer las ciudades que se estaban construyendo en Venezuela. Y eso quitando evidentemente lo que todos sabemos, que Venezuela es de los países más bellos del mundo, que tiene playa, que tiene selva, que tiene montaña, que tiene llanos, que tiene médanos, que tiene nieve, que tiene unas personas amables, encantadoras, cariñosas, que le abren los brazos a todo el que llega al país. Quitando todo eso, económicamente hablando, éramos de las economías de más crecimiento del mundo. Y estos tipos acabaron con eso, acabaron con la industria petrolera, acabaron con la producción nacional, expropiaron las empresas que estaban trabajando en Venezuela. Pero no fueron ellos. Ahora resulta que es un artículo de la Constitución lo que no les ha dejado enderezar la economía de Venezuela que ellos mismos destruyeron. Por eso les digo, todo lo que está sucediendo en el país, el principal responsable es el chavismo, con Maduro a la cabeza. Ahora, estamos hablando dentro de Venezuela, pero el siguiente punto del que les quiero hablar es con el tercio
de venezolanos que no está en Venezuela. 10 millones de venezolanos fuera de Venezuela, que también sufren problemas del día a día. 10 millones de venezolanos de un país de 30 millones. Una migración más grande que la de cualquier país que está en guerra en este momento. Y estos 10 millones de venezolanos que han salido por culpa de Maduro, por culpa del chavismo, que se han visto forzados a emigrar, a ganarse la vida, a ir a trabajar para poder sobrevivir. Y luego de sobrevivir, poder enviarle dinero a sus familiares y amigos que aún quedan en Venezuela. Ya no por ellos, sino pensando en las futuras generaciones. Estos 10 millones de venezolanos también tienen problemas del día a día que son culpa de Maduro. Está el tema, por un lado, de la xenofobia y de la estigmatización contra los venezolanos, que lo vemos además, que todo el mundo hace eco y hace causa común cuando suceden cosas como la que le sucedió a George Harris en el episodio desafortunado que tuvo en Chile. Y ahí empiezan a salir los casos por todos lados. Yo lo sufro en Chile, pero yo también lo sufro en Perú, pero a mí me pasó esto en X país, a mí me pasó esto otro acá, a mí me pasó esto otro acá. Y todo esto es culpa del chavismo. Y esta estigmatización va incluso ligado después a problemas migratorios. Problemas para conseguir papeles para trabajar. Miren lo que está pasando ahora en Estados Unidos con el tema de los deportados, que por cierto son dos temas distintos. Una cosa es el cinismo de Maduro, el cinismo de estos tipos, que luego de mandar más de 10 millones de venezolanos fuera de Venezuela, luego de burlarse públicamente en cadena nacional de los venezolanos que tuvieron que emigrar a trabajar 18 horas al día para poder mantener a su familia, luego de burlarse de estos migrantes, ahora dice que ellos los esperan con los brazos abiertos. Una cosa es el cinismo de estos tipos que dicen que contratan un bufete de abogados para defender a los venezolanos tal cuando tienen casi 1.000 personas encarceladas en centros de tortura en Venezuela solamente por decir que les robaron su voto. Una cosa es el cinismo de estos tipos y otra cosa es que por la estigmatización y por la creación de grupos irregulares armados que operan en distintos países del mundo, como el Tren de Aragua, hoy hayan venezolanos justos, venezolanos buenos, venezolanos trabajadores, venezolanos echados para adelante, venezolanos inocentes que están siendo deportados por la administración de Estados Unidos. Y aquí hay que ser bien claro. Los venezolanos queremos que acaben con el Tren de Aragua. Sí, hoy. Hoy mejor que mañana. Porque el Tren de Aragua no es Venezuela. Y ningún venezolano se siente identificado con esas mafias. Ninguno, ni uno solo. Ni con el Tren de Aragua, ni con el Cartel de los Soles, ni con todos los grupos irregulares que tienen por el mundo, ni con los capitales mal habidos, producto de lavado de dinero, de corrupción y de saqueo de la nación. Ningún venezolano se siente identificado con esa gente. Ningún venezolano de bien, evidentemente, que somos la inmensa mayoría. Ahora, esto no puede servir de excusa para que también deporten inocentes y se le violen los derechos a venezolanos que son inocentes. Entonces sí, aplaudir todas las medidas que vayan en contra de estos grupos irregulares, pero por otro lado, estar pendiente y defender los derechos que sean vulnerados a inocentes. Ese debe ser el foco de nosotros. Y hacia allá debemos avanzar. Vale, perfecto. Bueno, voy bello. Ah, muy bello. Creo que en 15 minutos lo tenemos. Okay. Otro de los temas que les traje acá, como les dije, les iba a conversar acerca de 10 temas, teniendo transversalmente que ganamos el 28 de julio y que el chavismo se robó las elecciones presidenciales, es el tema, y lo introduje en el punto anterior, el tema de la corrupción transnacional.
¿Qué significa corrupción transnacional? Pues es básicamente el dinero que estos tipos se han robado de Venezuela, que le han saqueado a la nación y que luego lo van y lo meten en otros países del mundo y otras democracias del mundo. Sí, lo sabemos. En Venezuela algo meten de dinero. Usted ve en algunas de las principales ciudades algunos edificios nuevos de oficinas, algunos mega restaurantes. Se puso de moda un tiempo en Venezuela el tema de los bodegones, que ustedes lo deben recordar muy bien. Todo un esquema de lavado de dinero, pero que es pequeñito, pequeñito, al lado de los cientos de miles de millones de dólares que están regados por el mundo. Regados por el mundo. Y eso es muy importante denunciarlo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que otros gobiernos del mundo volteen sus ojos hacia Venezuela como una amenaza real, no a nivel de discurso, como una amenaza real. Porque la cantidad de dinero que han metido en otras democracias del mundo es tan grosera que todos los años estalla un escándalo. Todos los años. Porque con ese dinero mal habido, que por cierto, según autoridades de distintos países, entre ellos Estados Unidos, pero no el único, mucho de este dinero es de corrupción, mucho de este dinero es de lavado, pero también mucho de este dinero viene del narcotráfico, viene del terrorismo internacional. Pues cuando estas cantidades indecentes de dinero llegan a países como España, esto sirve para comprar empresas y lavar dinero, sirve para comprar banqueros, para comprar congresistas, para comprar lobistas, para comprar abogados. Debilita las instituciones democráticas de esos países. La corrupción en Venezuela mata a venezolanos, sí. Nos daña a los venezolanos, sí. Pero ha sido tan grande que ya está impactando también a otros países del mundo. Ya está debilitando otras democracias del mundo. Ya está financiando partidos políticos antisistema y antidemocracia en distintos países del mundo. Entonces, esta denuncia constante, para que no ocurran más casos como lo del Seagate, esta denuncia constante tiene que darse. Porque hace que esos gobiernos democráticos volteen sus ojos hacia Venezuela y vean la necesidad de salir de la dictadura en Venezuela. Porque los daña también a ellos en su territorio. Y los nacionales de esos países también le tienen que exigir a sus gobiernos, epa, mira, échale un ojo a ese dictador que está por allá en Venezuela, ese tal Nicolás Maduro. Porque a mi país está llegando dinero irregular que está afectando mis instituciones democráticas y que pone en riesgo el futuro de mi país. Porque el chavismo hoy se ha convertido, y no dicho por mí, dicho por distintas organizaciones multilaterales, se ha convertido en una amenaza global. Entre muchas otras cosas, por este tema de la corrupción transnacional. Porque el dinero, producto de la corrupción desmedida del chavismo, del saqueo a la nación durante 26 años en el poder, también permea y afecta a otras democracias del mundo. El noveno punto del que les quiero hablar es de un punto que va muy relacionado con el origen de esta nueva etapa de mi vida, el origen de este podcast, el origen del contenido que estamos creando para las redes sociales. Y tiene que ver con la desinformación como estrategia clave, fundamental y transversal de la dictadura de Nicolás Maduro contra los venezolanos. Maduro entendió, el PSUV entendió, el chavismo entendió, de hace unos años para acá, que nadie les cree nada. Ellos saben que tú que me estás viendo no le crees absolutamente nada de lo que dicen. Y no es que no les importe, les importa. Pero ya saben que es irremediable. Entonces ellos han ido migrando su estrategia, no a intentar de que tú le creas. Su estrategia de hace unos años para acá es que tú no creas en nada.
Es que tú no le crees a Maduro, a Diosdado, a Jorge, a Delcy, a Héctor Rodríguez, al que sea. No les crees. Chévere. Pero entonces hagamos que tampoco le creas a Edmundo, a María Corina y a todos los partidos políticos de la plataforma unitaria que tratan de salir de ellos. Vamos a hacer que tú quieras dudar de todo, que te parezca que todos son iguales. Entonces ellos se han dedicado al tema de la desinformación y lo hacen de distintas maneras. En uno de los capítulos del podcast lo dijimos, también lo pueden revisar, se enfocan en tener ejércitos de bots, muchos de ellos empresas que les pagan miles y miles de dólares para que tengan ejércitos de bots, haciéndose pasar por opositores súper radicales. Yo soy el más radical de todos, yo soy el más opositor. Y le llaman y dicen que los opositores todos son un fraude, todos son ladrones, todos son tal, para desprestigiar al opositor diciendo que son iguales al chavismo. ¿Cuál es el discurso típico de todos estos bots y todas estas cuentas que ustedes la pueden revisar? No, yo no soy chavista, o Maduro es lo peor que ha pasado por el país, o el chavismo es lo peor que tiene Venezuela, pero los opositores son iguales, nos engañaron, nos estafaron, están cuadrados con el chavismo, etcétera, etcétera, etcétera. Para que usted les crea. Se van metiendo en su subconsciente porque lo que ellos quieren generar es la sensación de que los opositores no creen en el liderazgo opositor. Y de que el liderazgo opositor es igual al liderazgo chavista. Ellos quieren equiparar a una María Corina Machado con un Nicolás Maduro. Eso es lo que estos tipos tienen en la cabeza. Insisto, ellos saben que tú no les vas a creer. Su objetivo no es que les creas, su objetivo es que le dejes de creer al liderazgo opositor. Ese es su objetivo. Entonces, una de las cosas que utilizan es bots, bien sea empresas que subcontratan y las tienen pagos o corrupción interna, que es lo que hacen para todos. Obligar a funcionarios públicos de distintas instituciones, de distintas instituciones de la vía del servicio público, a tener cuentas falsas para enviar una cantidad de mensajes que son los que a ellos les interesan. Otra de las vías que usan es el pago de influencers o creadores de contenido. Y esto lo hacen además de manera pública y notoria. Estos tipos organizaron incluso un congreso de comunicadores sociales alternativos, tal. Puro cuento. Se trajeron un montón de influencers de distintos países del mundo a Venezuela, todo pago, a hablar de las maravillas del chavismo y a intentar ridiculizar a los liderazgos opositores. Han llegado incluso estos influencers a ridiculizar el tema de los presos políticos, el tema de los muertos, el tema de las torturas. Han llegado a grabarse bailando y comiendo pollo frito en centros de tortura en Venezuela. Entonces esa es otra de las estrategias que utiliza el chavismo. Tener influencers y creadores de contenido pagos, que al final son mercenarios de la comunicación, que hacen unos bailecitos aquí o allá, y tratando a través de la comedia venderte una imagen que no es real de lo que está pasando en Venezuela. Y lo tercero que han hecho con este tema de la desinformación es el tema de los medios de comunicación. Ahora con todo este tema de las redes sociales, las páginas web, las páginas en Instagram, en YouTube, en X, que es el antiguo Twitter, en TikTok, etc. Estos tipos, por un lado, han comprado o coaccionado medios de comunicación que en el pasado tenían una línea crítica contra la dictadura y buscaban la verdad, como, no sé, nombro algunos, Globovisión, El Universal. Y hoy están al servicio de la dictadura. Y por otro lado, han creado canales alternativos que se hacen pasar por búsqueda de la verdad, que se hacen pasar por imparciales. Han creado este tipo de canales igual para difundir mentiras, posicionar matrices falsas de opinión, difamar a personas dentro y fuera de Venezuela. Y tienen un montón de esos.
Entonces, cada vez que usted vea una noticia que diga que Maduro es bueno o la oposición es mala, verifique la fuente. Verifique la fuente. Eso es clave y es lo más importante. ¿Por qué? Porque la estrategia del chavismo, insisto, no es que usted les crea, es que usted no cree en nadie y que usted pierda las esperanzas. Y el 10º punto que les traigo acá el día de hoy tiene que ver con la geopolítica mundial. En Venezuela, muchas veces el chavismo le ha dado con todo a decir que la derecha los quiere derrotar, intentando enmarcar esto siempre en un tema de choque y contradicciones, en un tema de polarización. Ellos lo que quieren siempre venderle al mundo es que en Venezuela hay dos grandes grupos: chavistas opositores, de derecha, de izquierda, no sé qué, no sé cuánto. Pero la verdad con el tema de la derecha y la izquierda en Venezuela es que la inmensa mayoría de los partidos políticos en Venezuela son de izquierda. El chavismo tiene judicializadas, es decir, le robó la tarjeta a una decena de partidos políticos de izquierda, incluyendo el partido de izquierda con mayor tradición en el país durante los 40 años de democracia, que fue Acción Democrática. Pero hace exactamente lo mismo con los movimientos y partidos de derecha. El chavismo tiene de enemigo en un espectro ideológico a dirigentes como María Corina Machado, pero también tiene de enemigo en el otro extremo del espectro ideológico a partidos políticos tan de izquierda como el Partido Comunista de Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela es enemigo hasta el final del chavismo, de Nicolás Maduro. Porque es que en Venezuela, y de esto va mi 10º punto, en Venezuela esto no es un tema de izquierda y derecha. En Venezuela no hay polarización. En Venezuela hay una cúpula pequeña, corrupta, ilegal, ilegítima, que comete crímenes dentro y fuera de Venezuela contra la inmensa mayoría de los venezolanos que queremos vivir en paz, en libertad y en democracia. Entonces el dilema no es izquierda, derecha, chavismo, oposición. El dilema es democracia contra dictadura, contra autocracia. Y en tal sentido, a nivel internacional, también nuestros aliados no pueden tener un corte ideológico. Nosotros queremos que sean aliados de la causa venezolana, que es la causa de la libertad y de la democracia de todo un país. Personas pro democracia y defensores de derechos humanos. Nos da igual si son de izquierda o de derecha. Lo que queremos es que sean antidictaduras, antiautocracias, anticorrupción, antinarcotráfico, antiterrorismo. Esos son los aliados que necesitamos los venezolanos. Y el mundo entero se está dando cuenta de eso y está migrando hacia allá. Por eso Edmundo González en su gira, que no es una gira de paseo como muchos dicen, una gira de trabajo, lo han recibido como presidente, presidentes de Estado, jefes de Estado que pertenecen a partidos de izquierda y jefes de Estado que pertenecen a partidos de derecha. Porque nuestra causa es global y es una causa común de democracia contra autocracia. Y luego de la gira de Edmundo, que nadie le olvida, ha seguido avanzando el caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Se dieron más sanciones contra los corruptos, pero también se dieron sanciones contra las empresas que le permiten a estos corruptos
Ya no solo financiar su vida, sino financiar el aparato represivo en el país. Se le subió el precio a las órdenes de captura a los jefes del cartel de los soles dentro de Estados Unidos, que ustedes saben quiénes son. Se declaró el Tren de Aragua como organización terrorista internacional. La Unión Europea salió reconociendo a Edmundo como presidente electo de los venezolanos. Y una cantidad de cosas que se siguen moviendo y que lamentablemente, volviendo al punto anterior, por el aparato de desinformación y de propaganda del chavismo, usted muchas veces no se entera. Acá les dejo 10 puntos para la reflexión, para el debate. Quedo atento a todas sus críticas, sugerencias y comentarios como siempre. Escríbanme acá en los comentarios de este video o en los comentarios en mis redes sociales qué tema les gustaría que tocásemos a profundidad en la segunda temporada de este podcast, que como les digo tendrá nuevas secciones, tendrá invitados, tendrá mucho mayor dinamismo y muchas sorpresas para ustedes. Díganme qué temas quieren que tratemos acá. Vamos a tratar sin duda temas del día a día de los venezolanos. Seguiremos tratando denuncias de lo que está ocurriendo dentro de Venezuela y denuncias de lo que está haciendo la dictadura en Venezuela. Y seguiremos mostrando logros no solamente de quienes encabezan la lucha por la democracia en nuestro país, sino también esos logros de esas historias y de esos millones de héroes anónimos que tiene nuestro país y que aún a pesar de la crisis siguen echándole pierna y siguen llevando en alto el nombre de Venezuela y nuestra bandera por todas partes del mundo donde van. Los quiero mucho, Dios los bendiga, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy hasta este punto. Los invito a suscribirse al canal, los invito a, como les digo, dejar comentarios, activar las notificaciones y a sugerirme qué cosas quieren ver acá, porque al final del día esto es un espacio que desde mis limitaciones lo hago con la mejor de la intención para todos ustedes que nos están viendo. Entonces, cuídense mucho y chao, chao.